Voy a comentar sobre artistas, literatura, arte en Rusia, en China, en Japón, y una de ellas un dirigente político, he puesto. Y también en otras zonas de Oriente o, eh, por ejemplo, un ejemplo del mundo musulmán. Entonces, Rusia es la principal potencia del bloque al final que es antagónico a Estados Unidos y el resto del mundo occidental, junto con sus aliados que son China, y la única excepción que es del mundo occidental o que está occidentalizado por Estados Unidos es Japón. Primero voy a hablar de un artista o un escritor hebraico español, es decir, de nuestro país, importante, como fue Yehudá Ben Sabbatai, que fue escritor hebraico español, aunque él ejerció como médico. Y la obra es La ofrenda de Judá de 1208. Y Muhammad al-Samarkandi Zairi fue escritor persa y el libro más destacado del propio escritor persa es Libro de Simbad. Son dos escritores que pertenecieron a la cultura medieval en Oriente y uno de ellos es hebraico y es dentro de la literatura española del periodo. Un escritor y un religioso. Nikolai Alexeyevich Nekrasov fue poeta ruso, además de director de las dos grandes revistas de su época, como fueron El Contemporáneo y Los Anales de la Patria. Y la obra capital de Nekrasov es ¿Quién vive en Rusia? De 1866-1881, que vemos que se publicó la obra póstumamente. Es verdad que él la comenzó y bueno, se publicó alrededor de casi 20 años. Estuvo como 15 más o menos, los cuales fue la obra que he nombrado ¿Quién vive en Rusia? La obra capital del poeta ruso Nekrasov. Serafín de Sarov fue santo ortodoxo ruso, una de las grandes figuras de la espiritualidad ortodoxa y supuso una renovación monástica que fecundó el movimiento filocálico. Serafín de Sarov, uno de los rusos religiosos más destacados del periodo del siglo XVIII. Haití, con Oswald Durán, fue poeta haitiano en lengua francesa, aunque también escribió en el dialecto de la propia isla. Se le reconoció por su poesía criolla en lengua francesa, es decir, que sabía dominar tanto la lengua suya de la propia isla, que es la lengua criolla, el dialecto que es del país, como lengua francesa. La obra es Risas y llantos de 1896, figura pues, muy importante en la zona. La literatura china es muy importante en el ámbito cultural oriental. Guo Moro fue escritor y político chino. Tomó parte en las luchas contra Japón y el Kuomintang. Afiliado al Partido Comunista, en 1958 tuvo que hacer autocrítica durante la Revolución Cultural, dado que su obra fue considerada romántica e individualista. Y también él fue autor de estudios de historia social y literatura y literaria. La obra es Estudio de la antigua sociedad china de 1929. Hablar de las luchas contra Japón. Japón, después de la Primera Guerra Mundial, no recibió los territorios que pedía y provocó la subida del nacionalismo en el país nipón. Y eso también sucedió en Alemania, en Italia, en España, bueno, en todo el ámbito europeo comenzaron a subir partidos extremistas, todo relacionados con el fascismo. Entonces, China se encontraba en la Primera Guerra Civil y Japón invadió por el objetivo de obtener más territorios. Japón se convirtió junto con Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial en la principal potencia. El problema es que en los años 30 y la crisis de 1929, que se la conoció como el crack del 29, provocó una crisis mundial bursátil y todo ello bueno, dio lugar al Imperio japonés a expandirse por la zona de Asia, es decir, cerca de Japón. Y el Kuomintang bueno, fue una guerra civil en la cual bueno, pues, subió al poder porque la monarquía en China cayó en 1911, no hubo corrupción incluso, y ello provocó la Segunda Guerra Civil China, que
fue la que dio lugar durante el periodo de la Guerra Fría. Finalmente, el Partido Nacionalista Chino, que se encuentra hoy en día en la isla de Formosa, que es Taiwán, bueno, se marchó y en China se implantó un régimen comunista. Y a partir de ahí, bueno, pues se convirtió en una base, en uno de los estados más importantes durante la Guerra Fría. Y de la literatura y política en China a la política en India. Subhas Chandra Bose fue dirigente nacionalista indio, se le conoció por el sobrenombre de Netaji, que en hindi es jefe respetado. Durante las décadas de 1920-1930 representó dentro del movimiento independentista indio la tendencia partidaria de la rebelión armada, frente a la estrategia de desobediencia civil pacífica de Gandhi, es decir, que el propio Chandra Bose, su objetivo era una rebelión armada, contrario a lo de Gandhi. Gandhi era una rebelión pacífica, es decir, no inmiscuirse en conflictos. Y la obra es La lucha de la India de 1920-1964. Fue uno de los dirigentes más importantes en India, desgraciadamente murió en Japón y bueno, siendo prácticamente muy joven, pues no llegó ni a los 50 años de edad. Y bueno, pues su postura de la India fue a través de la rebelión, no como Gandhi, que era una forma pacífica, que es lo que quería el propio Gandhi. Gandhi fue uno de los personajes más peculiares e importantes de la historia más reciente del mundo, y sobre todo en India, como fue eh, la figura de Gandhi. De Japón voy a hablar de literatura en la Edad Moderna y de pintura en, también en el periodo moderno. Ihara Saikaku fue escritor japonés, considerado como el escritor más relevante de todo el periodo Edo, aunque el nombre de verdad era Togo Hirayama. Eh, Ihara Saikaku era un seudónimo, como muchos de los artistas, escritores, pintores utilizan como nombre artístico en su faceta dentro del arte, ya sea la literatura o otro tipo de arte, arquitectura, escultura o pintura. La obra es Cinco mujeres enamoradas del amor de 1686, una figura clave en el ámbito. La pintura japonesa es importantísima e incluso Kitagawa Utamaru, que fue pintor y grabador japonés, fue uno de los pintores más conocidos y valorados en el mundo occidental, representante del movimiento Ukiyo-e que dominó el arte japonés entre los siglos XVII y XIX. La obra es 12 vistas de fisionomía de bellas mujeres de 1803. Un pintor que fue muy conocido, valorado en todo el ámbito occidental. Y Japón ha tenido a grandes artistas. Es verdad que muchos de ellos no se conocen tanto en el mundo occidental porque su mayor presencia es en Oriente, al igual que China, pero Japón también ha sido uno de los principales aliados. Pero siempre yo lo digo, que yo comento que soy historiador, Japón ha sido más cercano a las posturas occidentales desde, bueno, pues los comienzos de las segundas conquistas por parte de los europeos, es decir, que fue hacia Japón, África, en la cual, bueno, pues muchos de los países europeos comenzaron a obtener nuevos imperios tras ir en las segundas expansiones hacia los dos continentes que nombraba. Y luego ya Japón en el siglo XX sí ha tenido mayor relación por sus apoyos en la Primera Guerra Mundial al bando aliado, por su apoyo a los regímenes totalitarios, eh, como fueron Alemania e Italia, e incluso, bueno, pues después de la invasión de Estados Unidos, que provocó la finalización en septiembre de 1945 de la Segunda Guerra Mundial, Japón ya es un estado casi, porque es así, casi occidentalizado ya está. Es verdad que sigue habiendo la corriente oriental, pero su mm, ámbito cultural y político es de alianzas con Estados Unidos sobre todo y también con el mundo europeo. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural ruso y de otras zonas
de Asia como China, Japón e India, que han sido y son las tres potencias más destacadas de Asia, darle a like, suscribiros y comentar. Y vuelvo a repetirlo, que soy historiador y os mando saludos.